Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema used to. Bueno, used to es un verbo modal que se usa para expresar acciones pasadas que ya no suceden en el presente. Es decir, algo que hiciste hace unos días y que ahorita ya lo dejaste de hacer. Pero pues, ¿qué es un verbo modal, no? Un verbo modal es aquel verbo que ayuda a que una oración tenga un significado diferente. Sé que esta explicación es muy vaga, pero nada más hoy nos vamos a centrar en used to. Así que pues continuamos. Used to en español tiene el mismo significado que solía. Así que ahora pasemos a cómo formular una oración con este verbo modal. Antes de explicarles la forma afirmativa, me gustaría explicarles un poco cómo funciona used to. Como les había dicho antes, used to se usa cuando queremos decir algo que pasó en el pasado pero que ya no pasa ahorita. Entonces va a estar el verbo modal va a estar conjugado en pasado, por lo que el verbo use, soy medio mala con esto, va a pasar a ser used, ya que le agregamos el ed, que es la conjugación para expresar el pasado. Entonces, pues hay que tomar eso en cuenta en el momento de formular una oración con este verbo modal. Así que ahora sí pasemos a la formulación. Y primero tenemos el sujeto, luego el verbo modal que es used to, como ya les dije, conjugado en pasado, más un verbo en infinitivo. Es decir, que no va a estar conjugado, es el verbo por sí solo, por ejemplo, bailar, jugar, escribir, no está conjugado. Y esto es porque ya tenemos la conjugación en el verbo used to. Así que ahora pasemos a un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver es este, que es I used to go to the gym, que significa yo solía ir al gimnasio. Así que veamos un poquito como su estructura para que se entienda un poquito mejor. Como les dije en la diapositiva anterior, primero vamos a tener el sujeto, luego vamos a tener el verbo modal used to, luego el verbo en infinitivo, que go es de ir, y por último el complemento. Por lo que la palabra diría yo solía ir al gimnasio. Y esto significa que lo hacía antes, pero ahorita ya no lo hago. Ahora pasemos a la forma negativa. Ahora, antes de decirles cómo se formula una oración con used to en forma negativa, hay que tomar algo súper en cuenta. Como ya sabemos, cuando queremos hacer una oración negativa, está compuesta por don't y doesn't. Bueno, don't o doesn't. Ya sabemos que esto depende de si tenemos un sujeto en primera persona, segunda persona o tercera persona. Aquí se fue la S, doesn't. Y luego le agregaremos el verbo. Pero aquí, como les dije anteriormente, queremos expresar lo que es algo que pasó en el pasado. Entonces lo que vamos a hacer es
cambiar o conjugar el verbo negativo, que sería estos, a uno solo, el cual no tiene distinción sobre si es uno, si son muchos, si son pocos. Y este verbo es didn't. Este se puede utilizar para I, para you, para he, she, it, para we y para they. Es decir, para todos los sujetos que podamos tener. Entonces, ahora sí, una vez que conjugamos el verbo negativo, que es don't y doesn't, a didn't, es momento de quitarle la conjugación a nuestro verbo modal. Si recuerdan, en el pasado o en la diapositiva pasada, en la forma afirmativa, aquí tenemos una D, porque lo estábamos conjugando. Entonces aquí, en el momento en el que conjugamos don't y doesn't y lo transformamos a didn't, se tiene que quitar la D, es decir, la conjugación del verbo modal. Esto es súper importante, ya que no podemos tener dos verbos conjugados de la misma manera. Entonces, la estructura de un verbo, bueno, de used to en forma negativa es sujeto más el verbo didn't, que como ya vimos es el conjugado, más used to, más nuestro verbo infinitivo. Así que veamos un ejemplo. Este ejemplo es she didn't used to like football, que significa a ella no le gustaba jugar fútbol. ¿Y esto qué significa? Significa que a ella no le gustaba antes, en el pasado, pero ahorita sí le gusta. Es decir, una acción que sucedió en el pasado y se va a quedar ahí. En el presente ya no tiene como repercusión. Entonces, analicemos un poco como la estructura que sigue la oración. Pues como ya sabemos, primero va el sujeto más el didn't, que es para decir que ya no se hace algo en forma pasada, más el verbo modal, que es used to, conjugado en presente, más el verbo en infinitivo, más el complemento, que en este caso es fútbol. Y por último, pasemos a la forma de pregunta, que sería como question. Entonces, también sabemos que, bueno, no en todos los casos, pero en algunos casos, para hacer una pregunta, necesitamos del verbo do y don't. Perdón, do y does. Ay, qué feo escribí eso ahí. Pero como les dije anteriormente, como es una situación que pasó en el pasado y que ya no sucede ahorita, es necesario conjugarlo en el pasado. Entonces, en el momento como en el pasado conjugamos doesn't y don't a didn't, aquí vamos a hacer lo mismo. El do y does lo vamos a conjugar de forma pasada de tal manera que quede did. E igual, esta se utiliza para todos los sujetos que existen. Así que sigamos con como la fórmula. Primero tenemos did,
Luego vamos a tener el sujeto. Luego el verbo modal, que como ya lo dijimos antes, no va a estar conjugado, o puede que sí esté conjugado, pero en forma presente. Más el verbo infinitivo, más pues la pregunta, el signo de pregunta. Y veamos el ejemplo. El ejemplo es, Did you used to go running? Que significa, ¿solías ir a correr? Y esto le estarías diciendo como, lo hacías antes, pero ahorita ya no lo haces. Y así que pues, como en todo hay que revisar cómo se estructura. Primero tenemos did, luego el sujeto, luego nuestro verbo modal, que es el used to, luego tenemos el verbo de forma infinitiva y por último el complemento más el signo de interrogación. A esta, cuando te pregunten algo con el verbo modal used to, tú podrías contestar sí o no. Y lo que seguiría sería, por ejemplo, ¿tú solías ir a correr? Bueno, ¿did you used to go running? Pues si la respuesta es sí, lo que diríamos sería yes, I used to. Pero como estamos diciendo es una oración afirmativa. Ay, perdón, le puse muy pegado. I used to go running. Ay, perdonen por la letra tan fea, pero es medio complicado escribir en la computadora. Entonces, estaremos utilizando haciendo la forma de una oración afirmativa. Como pueden notarlo, tenemos el sujeto, el verbo, el verbo modal, más el verbo en forma infinitiva y su complemento. Recordando la forma afirmativa, esta sí lleva la ed, I used to. Y en caso de que nuestra respuesta fuera no, sería I didn't use. Tenemos aquí, recuerden, como estamos conjugando directamente la palabra negativa, le vamos a quitar la D aquí. Como podrán notarlo, ya no tenemos una D. Y quedaría I didn't used to go running. Entonces, pues, eso es todo por la clase de hoy. Por la videoclase de hoy. Y pues el ejercicio que me gustaría que hicieran es que hicieran una oración de forma afirmativa, una de negativa y una de pregunta de acuerdo a las cosas que ustedes solían hacer antes de la pandemia y que ahorita ya no pueden hacer. Y por favor se nos puede mandar por el grupo de WhatsApp. Y ya saben que si tienen cualquier duda nos la pueden preguntar o nos pueden mandar un correo y nosotros lo vamos a contestar, no importa la duda que sea. Muchas gracias y nos vemos el jueves con, ya saben, los jueves de vocabulario. Muchas gracias y que tengan bonita semana.